Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a todos por esperar. Por ahí algunos compañeros tuvieron problemitas por cuestiones del agua. Bueno, mi nombre es Alejandro Malavet y quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia. Para estar aquí 2 horas compartiendo conocimiento. El día de hoy vamos a tener 2 conferencias, una de ellas por el licenciado Jaime Santiago Guevara Santillán y posteriormente el licenciado Miguel Ángel Ortiz Gómez. Cada una de ellas estará enfocado a lo que es la nueva Ley Federal del Trabajo. Normalmente los días viernes, el último viernes de cada mes, la institución lo dedica a ofrecer los famosos viernes jurídicos. Cada mes hacemos esto y ahora, bueno, ustedes han tenido la invitación y los invitamos a que en el futuro, si ustedes nos lo permitan, puedan ustedes seguirnos con las conferencias. Bueno, pues bienvenidos a todos y bueno, le voy a pasar la palabra al licenciado Ramón Palacios, quien va a darnos un currículo ahorita de lo que es el ponente, para que ustedes lo vayan conociendo y verán que, bueno, son personas con alta experiencia en materia laboral y estoy seguro que el día de hoy, pues todos nos vamos a llevar algo bueno. Adelante, licenciado Ramón. Gracias, licenciado Alejandro. Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Palacios Zamora. A nombre de la institución del Instituto de Posgrados Jalapa, les damos la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes por participar con nosotros y aceptar nuestra invitación a esta conferencia. Quisiera yo, si ustedes me lo permiten, leer unos pequeños fragmentos de manera muy específica en cuanto hacia la formación académica de nuestro primer ponente, así como también algunas actividades profesionales y laborales que actualmente él ha venido desempeñando. Les comento que la persona que voy a presentar a continuación va a ser el responsable de la ponencia Conflictos exceptuados de agotar la instancia conciliadora, cuya formación, el cual es eminente, que tiene que ver con el ámbito del derecho. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Cristóbal Colón, así como la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y el doctorado en Derecho como tal. Sin mencionar algunos otros aspectos en cuanto hacia su formación y dedicación propiamente al ámbito laboral. Actualmente él se desarrolla como abogado postulante en materia laboral y seguridad social. Asimismo, ha sido socio fundador de GOB SC, Asesoría y Litigio, como también socio fundador de Guevara y Ortiz SC, Asesoría y Litigio. Y actualmente también forma parte de la Universidad Cristóbal Colón como catedrático en la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho. Si ustedes me lo permiten y sin mayor preámbulo, cedo la palabra al doctor Jaime Santiago Guevara, quien será y quien participará con ustedes a partir de estos momentos con la ponencia Conflictos efectuados de agotar la instancia conciliadora. Bienvenido, doctor Jaime Santiago, y le cedo la palabra en estos momentos con la finalidad de que nos pueda usted ilustrar un poquito acerca de las actualizaciones dentro de lo que viene siendo el derecho laboral. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la oportunidad y por su atención. Agradezco mucho a todos los presentes por su interés en estas pláticas. Recordemos que, derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que lleva ya varios años de implementación y varias etapas de implementación de la misma también, podríamos decir que el derecho laboral
está actualmente de moda, ¿sí? Así como en su momento con el derecho penal hubo una etapa en la cual se abrieron diversos cursos para conocer el nuevo procedimiento penal, la transformación o el correr lo que es la justicia laboral, la resolución de conflictos en materia laboral al Poder Judicial Federal y estatal respectivamente de acuerdo a su competencia, pues implica también la necesidad de que todos aquellos que nos dedicamos al litigio y a la docencia, específicamente en materia de seguridad social y derecho laboral, pues también estemos actualizados y creo yo que no solamente en estas materias, ¿no? En todas en particular, dadas esa gran característica del dinamismo que todas las ramas del derecho tienen, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, el laboralista actualmente estamos de moda, ¿no? Qué bueno que ustedes también tienen ese interés en actualizarse en un tema que ya en octubre de este año empieza. La resolución de conflictos en materia laboral en Veracruz, la segunda etapa de la implementación de la reforma laboral, llega a nuestro estado en el mes de octubre, llega a nuestro estado y se habla de tribunales laborales en Jalapa, en Coatzacoalcos y en Veracruz. ¿Sí? Y una etapa en la cual incluso nosotros como abogados litigantes estaremos corriendo de junta local a junta federal, pero también de junta federal a tribunal laboral, de tribunal laboral a junta local, de junta local a tribunal local. Todo, pasamos de 2 autoridades en materia de derecho laboral a 4 autoridades en materia de derecho laboral, lo cual va a implicar también un trabajo considerablemente mayor, ¿no? Y qué mejor que estar bien preparados para tales circunstancias. Uno de los temas que más ruido han hecho, por decirlo de alguna manera, en esto de la implementación de la reforma en materia laboral, es justamente que el Poder Ejecutivo finalmente terminó todavía con parte fundamental del desarrollo del procedimiento laboral. Esto mediante la creación de centros de conciliación prejudicial. El artículo 684 de la Ley Federal del Trabajo nos establece todo lo relativo, bueno, 684 en adelante, ¿no? Todos los 684A, B, C, D, etcétera, nos habla acerca del procedimiento de conciliación prejudicial, ¿sí? Que es un procedimiento al cual todos aquellos que tengan un conflicto ordinario laboral deberán acudir previo a presentar su escrito inicial de demanda, sea ante el tribunal local o ante el tribunal federal, ¿sí? Que conozca de su conflicto o que corresponda conocer de su conflicto. Me voy a permitir compartirles una pequeña presentación. Ustedes me dicen, por favor, si ahí se ven. Sí. Correcto. Les decía hace un ratito. El artículo 684 de la Ley Federal de Trabajo nos establece los requisitos necesarios para acceder a este proceso de conciliación extrajudicial. Sin embargo, el tema de la plática de hoy es justamente qué conflictos no estarán sujetos o obligados a acudir a esta instancia de conciliación previa para acudir posteriormente al tribunal laboral. Y esas excepciones a la conciliación prejudicial las encontramos en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo nos establece como exceptuados de agotar la instancia de conciliación prejudicial los que versen acerca de discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen, condición social, acoso u hostigamiento laboral.
Esa en su fracción primera del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el punto de que el legislador haya establecido esta primera fracción en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo? Que aquel trabajador o trabajadora que se diga despedido ilegalmente de su trabajo, pero por cuestiones de las establecidas en esta fracción primera, que prácticamente lo podríamos definir o determinar como discriminación, ¿sí? No sufran de revictimización. Esa es la palabra clave para la existencia de esta primera fracción. Se busca que el trabajador o trabajadora tenga un acceso a la justicia más directo, sin necesidad de acudir a la conciliación previa para evitar la victimización. ¿Qué entendemos como victimización? Entendemos victimización como el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de las instituciones o profesionales encargados de prestar atención a la víctima de discriminación. Lógicamente, el hecho de que uno simplemente diga que existió discriminación o motivos de discriminación en su despido no implica que automáticamente te van a dar la razón en cuanto al fondo del asunto. No implica la procedencia inmediata de las acciones intentadas. Lo único en lo cual ayuda es evitar la conciliación prejudicial. ¿Correcto? Y es entendible si lo vemos desde el punto de vista de evitar la victimización o la revictimización del trabajador o trabajadora. Otra fracción, la fracción segunda del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, nos establece que los conflictos relativos a la designación de beneficiarios por muerte del trabajador, sin establecer la causa de la muerte, o sea, sin decirnos o limitar específicamente a accidentes de trabajo o enfermedades de trabajo o accidentes o enfermedades generales, pero la designación de beneficiarios por muerte también es un conflicto en el cual no es necesario acudir a la conciliación previa. Esto también deriva de que el propio procedimiento para la designación de beneficiarios por muerte del trabajador conlleva un actuar del tribunal, del tribunal que implica incluso facultades de investigación del tribunal que deben de desahogar el tribunal, obligaciones que debe de desahogar y cumplir el tribunal para hacerse de todas aquellas personas que crean ser beneficiarias de los derechos laborales de un trabajador. Digámoslo así, puede suceder que un trabajador o una trabajadora tenga dos familias. Negarlo es imposible, ¿eh? Puede darse el caso de que un trabajador tenga dos familias. Puede darse el caso de que el trabajador casado tenga una hija fuera de matrimonio también. Y esa hija fuera de matrimonio también es propietaria de los derechos para formar parte de los beneficiarios derivados de la muerte de su papá, a pesar de que sea una hija fuera de matrimonio. Y es por eso la necesidad de que el tribunal cumpla con los procedimientos para la designación de beneficiarios y la investigación de dependientes económicos. ¿Sí? Lógicamente, son circunstancias que no se pueden conciliar. El tribunal debe de determinarlas. Debe de determinar quiénes o quiénes son los beneficiarios legales de los trabajadores. Recordemos también que la propia Ley Federal del Trabajo establece que para la designación de beneficiarios por muerte del trabajador, una vez que la Junta actualmente, o en su caso el tribunal a futuro, determine quiénes son los beneficiarios y esta resolución quede firme, el patrón le pagará a esa persona y si aparece después otro beneficiario o otro supuesto beneficiario, ya no puede hacer nada, porque el patrón ya va a haber pagado al beneficiario designado por la autoridad laboral. Entonces, ante esa necesidad de certeza para el patrón
para la designación de beneficiarios por muerte del trabajador, resulta evidente que no es susceptible de conciliación la designación de beneficiarios por muerte del trabajador. Otra circunstancia que la Ley Federal del Trabajo en su artículo 685 ter establece como una excepción a la conciliación son las prestaciones de seguridad social y llama la atención que habla específicamente de los riesgos de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guardería, prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Primero, hacer un comentario respecto de esta fracción. En su primera parte de la fracción nos habla de prestaciones de seguridad social por riesgos de trabajo. En términos de la Ley del Seguro Social y en términos de la Ley Federal del Trabajo, los riesgos de trabajo, el capítulo de riesgos de trabajo, se divide en accidentes de trabajo y en enfermedades de trabajo. Por lo tanto, los accidentes de trabajo ya están contemplados dentro de los riesgos de trabajo. Por lo tanto, esa última parte de esta fracción, cuando nos repite nuevamente acerca de los accidentes de trabajo, es evidentemente un error legislativo. Ya se encuentran contemplados los accidentes de trabajo dentro de los riesgos de trabajo. Recordemos, otra vez digo, haciendo referencia a este tema, los riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades de trabajo que pudieran sufrir un trabajador. El accidente de trabajo, como esa acción súbita, ¿no?, que provoca un daño físico o psicológico al trabajador, mientras que la enfermedad de trabajo la podemos entender como aquel daño patológico que sufre un trabajador derivado de la repetición constante del trabajo o de la exposición constante al medio ambiente laboral. Por lo tanto, insisto, evidentemente hay un error en la ley, no hay otra forma de decirlo. Cuando nos habla acerca de riesgos de trabajo, ya contempla los accidentes de trabajo y por lo tanto, esta palabrita de accidentes de trabajo está totalmente de sobra. La fracción cuarta del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo nos habla también acerca de la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendido en estos rubros: la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la trata laboral, el trabajo infantil, el trabajo forzoso, obligatorio. Todos estos derechos, recordemos también que la reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues deriva también o tiene como finalidad también la protección de los derechos colectivos de los trabajadores, de la libertad de asociación, la libertad sindical, la libertad de elegir a los dirigentes sindicales, la libertad de pago de cuotas sindicales y una mayor vigilancia respecto del cumplimiento a los derechos sindicales de los trabajadores. Por lo tanto, también se estableció que estos derechos de libertad de asociación, libertad sindical, etcétera, no formen parte de los procedimientos ordinarios, sino que forman parte de las excepciones a la conciliación obligatoria. ¿Correcto? También nos dice la fracción quinta y fracción sexta: disputa de titularidad de contratos colectivos o contrato ley, igual, sumamente relacionada con la libertad sindical, sumamente relacionada con la protección a los derechos de los trabajadores sindicalizados, ¿sí? La impugnación de los estatutos a los sindicatos y su modificación. La Ley Federal del Trabajo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, tiene tres ejes principalmente. Una, la resolución de conflictos laborales pasa de las juntas de conciliación y arbitraje que forman parte de la Secretaría del Trabajo a los tribunales laborales que forman parte del Poder Judicial. Ese es el primer eje. El segundo eje es la protección de los derechos colectivos, ¿sí? La protección de los derechos de asociación y de coalición de los trabajadores. Pero también nos habla acerca de lograr evitar o disminuir palpablemente la discriminación.
Por lo mismo, toma tanta importancia esos temas que el legislador determinó que no es necesaria la conciliación previa en estas circunstancias, cuando se actualicen estas hipótesis jurídicas. Un tema muy interesante también, que lo comentaba hace ratito, es que en la fracción tercera del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, si bien se establece como excepciones a la conciliación prejudicial obligatoria, lo relativo a prestaciones de seguridad social, como son los riesgos de trabajo, la maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guardería y prestaciones en especie, esta fracción tercera no contempla todo lo relativo a la seguridad social de acuerdo al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social vigente. Porque es omisa en establecer dentro de esta fracción lo relativo a los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, que finalmente también son prestaciones de seguridad social que a los 60 años o 65 años correspondientes a cada uno de esos seguros, el trabajador va a tener derecho a una pensión, ya sea de cesantía o de vejez, insisto. ¿Sí? Y aparentemente, de la lectura de esta fracción tercera, esas hipótesis, esos conflictos que se pudieran suscitar respecto del monto de la pensión de vejez que corresponde a favor de un trabajador o de la pensión de vejez que corresponde a un trabajador, no entrarían dentro de los conflictos que se encuentran exceptuados de la conciliación previa. Sin embargo, a pesar de no aparecer en el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, estos conflictos de seguridad social relativos a la cesantía en edad avanzada y vejez, a criterio del suscrito, sí deben de ser considerados como exceptuados a la conciliación previa. Y esto porque el artículo 684E de la Ley Federal del Trabajo, donde inicia el capítulo de los procedimientos de conciliación prejudicial, nos habla acerca de que están exceptuados de ese procedimiento de conciliación prejudicial aquellos conflictos que tengan una tramitación especial ante esta ley. ¿Qué tipo de conflictos tienen una tramitación especial ante la ley? Bueno, el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo nos establece cuáles son los conflictos, que tienen una tramitación especial. Y nos establece, como ustedes pueden verlo en la presentación, varios artículos, desde el artículo 5 hasta el artículo 505 de la Ley Federal del Trabajo. Les voy a decir más o menos de qué trata cada uno de estos conflictos y ustedes se darán cuenta que la realidad de las cosas es que no son conflictos muy comunes. No niego que puede llegarse a dar el caso de la existencia de estos conflictos por lo mismo están contemplados en la ley. Pero, por ejemplo, el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción tercera, que es la primera que se establece como un procedimiento especial, nos dice: cuando exista una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva dada la índole del trabajo a juicio del tribunal. No es muy común que o mejor dicho, es más, no me ha tocado ver siquiera un trabajador o un grupo de trabajadores que acudan a la autoridad laboral a decir que tienen una jornada inhumana. Y creo que todos sabemos el por qué. Es evidente que aquel trabajador que diga o que pretenda acudir a un tribunal a prácticamente acusar a su patrón de tener una jornada inhumana, pues se van a ver rescindidos, ¿no? Y ya va a pasar de un procedimiento especial a un procedimiento ordinario. No hay trabajadores que tengan esa
valentía, por así decirlo, a sabiendas de que pueden terminar perdiendo el empleo, ¿no? ¿Puede suceder? Sí. ¿Existe en la ley? Sí. ¿Sucederá? No lo creo. ¿Sí? El artículo 28, fracción tercera, nos dice: en la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de la República contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta ley, se observará lo siguiente. Fracción tercera. El contrato de trabajo será sometido a aprobación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. O sea, nos habla también acerca de aprobación de contratos. También no es del todo un conflicto ordinario, ¿no? No es común que pasen ese tipo de circunstancias, pero están contempladas en la ley. Artículo 151 nos habla acerca del derecho a las habitaciones de los trabajadores cuando el patrón da ese derecho, ¿sí? Esa prestación. También este tipo de conflictos está libre de la conciliación prejudicial. El artículo 153, fracción décima, nos dice: los trabajadores y patronos tendrán derecho a ejercitar entre los tribunales las acciones individuales o colectivas que deriven de la obligación de capacitación o adiestramiento impuesta en este capítulo. Eso sí se vuelve bastante interesante. ¿Por qué? Porque es muy bueno, considero yo, que la ley contemple el derecho a favor de los trabajadores de la capacitación y que, como lo establecen las obligaciones de los patrones, exista un medio para hacer valer ese derecho de los trabajadores a recibir la capacitación y obligar al patrón a otorgar esa capacitación a favor de los trabajadores. El artículo 158 de la Ley Federal del Trabajo también nos habla acerca de excepciones a la conciliación obligatoria. El artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo también: los trabajadores de planta tienen derecho a la prima de antigüedad. Todos aquellos conflictos exclusivamente con la antigüedad de los trabajadores tampoco forman parte de los conflictos ordinarios, tienen un carácter de conflicto especial y también estarán libres de acudir a la conciliación prejudicial obligatoria. El artículo 204 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo 204, el artículo 209, el artículo 210, todavía incluso el artículo 236, nos habla de trabajos especiales, nos habla de trabajos de trabajadores de los buques y de las navieras. Ciertas circunstancias, ciertas situaciones especiales, porque finalmente es un trabajo especial de los buques, de las navieras, que implican que los trabajadores que tengan ciertos conflictos derivados de la terminación de la relación de trabajo con las navieras no se vean obligados a acudir a los centros de conciliación previamente a presentar su escrito inicial de demanda ante las autoridades laborales. El artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla acerca de las indemnizaciones por riesgo de trabajo. Ese famoso capítulo de la Ley Federal de Trabajo que nos establece indemnizaciones a favor de los trabajadores en caso de accidente de trabajo, que, como sabemos, en términos de la propia Ley del Seguro Social, aquellos patrones que tengan inscritos a sus trabajadores ante el régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social no están obligados, mejor dicho, están subrogados en sus obligaciones por el Seguro Social, y será el Seguro Social el que pague la pensión correspondiente al trabajador o la indemnización global correspondiente al trabajador derivado de un accidente de trabajo. No es que el capítulo de riesgos de trabajo sea letra muerta, no, sí existe, sí es aplicable, pero para aquellos trabajadores que desgraciadamente no se encuentren sujetos o inscritos al régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social. ¿Okay? Y los artículos 503 y 505 de esta Ley Federal del Trabajo, que también nos habla acerca de la designación de beneficiarios por muerte de los trabajadores, que sí se encuentra contemplada dentro del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo como casos de excepción. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les decía que en términos de la fracción tercera del artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo, los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez sí se encuentran contemplados como un conflicto especial? Bueno, el artículo 899A de la Ley Federal del Trabajo nos establece
¿cuáles son los conflictos de seguridad social? Y estos conflictos de seguridad social están dentro de la sección primera del mismo capítulo 18º que nos habla acerca de los procedimientos especiales. Y por lo tanto, al formar parte de ese capítulo de procedimientos especiales, debemos entender entonces a los conflictos de seguridad social del 899A como conflictos especiales también. ¿Sí? Y nos dice, los conflictos individuales de seguridad social son aquellos que tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie derivados de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social. ¿Sí? Ya no nos dice nada más de riesgos de trabajo, ya no nos dice nada más de invalidez, ni de guarderías, ni prestaciones en especie, no. Nos dice prestaciones en dinero y en especie de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del seguro social. Es decir, sí contempla las prestaciones contempladas en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez. ¿Ok? Ahora, este artículo 899A de la Ley Federal del Trabajo también nos amplía aún más lo que debemos entender como un conflicto individual de seguridad social y, por lo tanto, un conflicto especial. Porque también en el artículo 685 ter se excluía como una excepción a la conciliación previa aquellos conflictos que pudieran resultar de reclamar prestaciones de seguridad social contempladas en un contrato ley o en un contrato colectivo, como sería, por ejemplo, una jubilación por años de servicio. Sin embargo, este artículo 899A de la Ley Federal del Trabajo sí los contempla. ¿Sí? Dice, así como las que resulten aplicables en virtud de contratos colectivos de trabajo o contratos de ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. Entonces, estos conflictos derivados de conflictos de seguridad social contemplados en los contratos colectivos de trabajo también deben de ser desahogados como un procedimiento especial. Y por lo tanto, no deberían de estar sujetos a una conciliación previa obligatoria. Aquí en Veracruz, para aquellos que ya han litigado en materia de derecho laboral, recordarán que en 2012 se dio la creación justamente de estos capítulos del 892 y 899A, sobre todo, en los cuales se establecían los conflictos individuales de seguridad social. Y el presidente en turno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Veracruz tuvo el erróneo criterio de que los conflictos individuales de seguridad social del 899A de la Ley Federal del Trabajo no se consideraban conflictos especiales, porque decía él que el 892 de la Ley Federal del Trabajo limita los conflictos especiales a los que vimos hace ratito, contemplados en el artículo 5º, 28, etcétera, hasta el 505 de la Ley Federal del Trabajo. Ese argumento y ese hecho de radicar los juicios de seguridad social como procedimiento ordinario y desahogarlo en dos audiencias, que es la conciliación de demanda de excepciones y otra de ofrecimiento y admisión de pruebas, provocó que todos aquellos juicios de 2015, 2016 y 2017 celebrados y desahogados ante la Junta Federal 45 aquí en Veracruz fueran decretados nulos por el Tribunal Colegiado de Circuito de Jalapa, tanto por el primero como por el segundo Tribunal Colegiado, argumentando que, decían ellos, violaciones esenciales al procedimiento. Independientemente de si ganaste o si perdiste, parte trabajadora, Seguro Social, Infonavit, Pemex, etcétera, te comento que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje radicó las controversias en materia de seguridad social como un procedimiento ordinario, cuando claramente el artículo 899A se encuentra dentro de los procedimientos especiales. Y por lo tanto, debiste desahogar el procedimiento especial
el procedimiento de resolución de conflictos en materia de seguridad social conforme a las reglas del procedimiento especial. Es decir, en una sola audiencia para luego desahogar pruebas. Conciliación, demanda de excepciones, pruebas y resolución. Ese error, ese argumento de titular de la Junta de Conciliación Federal en Veracruz Puerto en ese entonces, provocó por lo tanto la nulidad de tantos juicios como se hayan presentado en 2015, 2016 y 2017. Imagínense el golpe, déjense para nosotros abogados, pues sí pega, ¿no? Porque vas a tener prácticamente que llevar 2 veces el juicio. Porque el efecto de la concesión del amparo al Seguro Social o en suplencia de la queja al trabajador era dejar nulo todo lo actuado hasta el auto de erradicación y volver a desahogar todo el procedimiento conforme al procedimiento especial, conforme a las reglas del procedimiento especial. ¿Cómo le dice uno a su cliente? Oye, nos dejaron nulo todo lo actuado, ¿no? A pesar de que en diversas ocasiones el Colegio de Abogados Laboralistas de Veracruz, del cual formamos parte el licenciado Miguel Ángel y yo, y muchos otros compañeros litigantes de la Junta Federal 45, hablamos en diversas circunstancias con el presidente de la Junta y le dijimos, licenciado, su criterio está erróneo, va a pasar esto. Y él defendía que no. Él decía que no era un conflicto individual, un conflicto especial. Como son las cosas, al final nos dieron la razón, pero esta persona ya no era el presidente de la Junta, ¿no? Ya había un nuevo presidente y ya no le tocó la reposición de todos los procedimientos. ¿Sí? Entonces, es evidente, al criterio del suscrito, que los conflictos establecidos en el 899A de la Ley Federal del Trabajo actual también deben de ser considerados, exceptuados a la conciliación previa por ser un procedimiento especial en términos del propio artículo 684A de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, también resulta interesante o importante señalar que la fracción primera del artículo 685 ter, que nos establece textualmente los procedimientos exceptuados o las causas por las cuales se exceptúa la conciliación previa, en su fracción primera nos habla de la discriminación en el empleo, la ocupación del embarazo, etcétera, ¿no? Pero recordemos que también en materia laboral, así sea un conflicto ordinario, ya tenemos la obligación, la parte trabajadora, de exhibir ante la Junta de Conciliación, ante el tribunal, anexo a nuestro escrito inicial de demanda, las pruebas base de nuestra acción. O sea, ya no nada más son nuestras acciones y los hechos, ¿no? Y el derecho, no. Ya también es las pruebas con las cuales pretendemos acreditar nuestra acción. En ese sentido, de la fracción primera, considero que el que una mujer se diga discriminada por cuestiones de embarazo y que ese haya sido el motivo de su despido, o que alegue ella que ese ha sido el motivo del despido, tiene la obligación entonces de acreditar también justamente, o de exhibir en las pruebas anexas a su escrito inicial de demanda, debe de exhibir prueba alguna con la cual acredite que efectivamente estaba embarazada, ¿no? Yo creo que sería uno de los documentos base de la acción para librarse de la conciliación previa. Aquí la cuestión interesante sería, ese certificado de embarazo, por ponerle un nombre, debe ser un certificado de embarazo expedido con fecha anterior al despido, con fecha posterior al despido o con fecha cercana a la fecha de presentación de la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo considero que requerir a la trabajadora la expedición de un certificado de embarazo o una prueba de embarazo
¿sí? Con una fecha anterior al despido o posterior a la fecha, y posterior a la fecha del despido, bueno, es aceptable, es lógico, pero requerir a la trabajadora para que exhiba un documento con el cual acredite estar embarazada a la fecha de presentación del escrito de demanda podría ser considerado como revictimizar a la trabajadora, ¿sí? Entonces ahí también habría que analizar qué documentos o qué pruebas se van a exhibir o la autoridad incluso pudiera requerir a fin de justificar el por qué no acudió el trabajador o trabajadora a prejudicial. ¿Sí? Otro procedimiento que llama la atención, porque ahí sí la ley no es muy clara tampoco, sería el procedimiento de huelga. Una huelga, para llevar a cabo el procedimiento de huelga, es necesario acudir a una conciliación prejudicial o directamente ante el tribunal laboral. No está contemplado ni en el 864, perdón, ni en el 684, ni en el 685, ni en el 892, ni en el 899, ¿no? Pero también la huelga tiene un procedimiento, ¿sí? Ese procedimiento de huelga necesita o no acudir ante la autoridad conciliatoria previamente a acudir ante el tribunal federal o local correspondiente. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario respecto de lo expuesto en este momento. De no haber dudas o comentarios al respecto, pues agradezco mucho su atención. Maestro Alejandro, maestro Ramón. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor, por su brillante ponencia. Le damos las gracias. No sé si alguien del auditorio quisiera alguna última pregunta, una sola pregunta, por favor, porque por aquí me escribieron por un interno, pero creo que la persona no está en estos momentos. Ok. Bueno, pues doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Pues ahora démosle la bienvenida, por favor, al doctor Miguel Ángel Ortiz Gómez. Él nos hablará sobre las providencias cautelares, pero antes solicitamos, por favor, al licenciado Palacio si nos quiere dar los pormenores del currículo del doctor Ortiz, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Tengo el gusto de poderles presentar al maestro Miguel Ángel Ortiz Gómez, el cual ha tenido o tiene una formación académica como licenciado en Derecho por parte de la Universidad Veracruzana, asimismo como la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por parte de la Universidad Cristóbal Colón. Dentro de los diferentes tipos de cargos laborales o profesionales que el mismo ha ocupado desde el 2006 a la fecha son los siguientes, si ustedes me lo permiten poderles mencionar. Ha sido oficial administrativo adscrito a lo electoral y auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por parte del Poder Judicial del Estado de Veracruz, asesor de la Directora General del Servicio Nacional de Empleo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Productividad, abogado procurador adscrito a la Oficina de Juicios Laborales, Delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente socio fundador de Guevara y Ortiz SC, Asesoría y Litigio,
socio gerente de Ortiz Burgos Gómez, Abogados S.C., y actualmente es abogado postulante en materia laboral y seguridad social, así como apoderado legal en distintas entidades públicas, empresas estatales y representante de trabajadores de la industria de hidrocarburos. No me resta más que con esta pequeña y breve síntesis de lo profesional que ha venido siendo el maestro Miguel Ángel Ortiz. Lo dejo en sus manos para que él pueda hablarnos sobre la siguiente ponencia en providencias cautelares. Buenas tardes, maestro Miguel Ángel, y tengo el gusto de cederle la palabra para que nos pueda ilustrar con sus conocimientos. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, maestro Alejandro, maestro Ramón. Les agradezco la invitación a este foro. Me siento honrado de participar a esta invitación que me hicieron. Un tema que nos interesa mucho al licenciado maestro y doctor Jaime Guevara, amigo y colega muy querido. Son temas que nos apasionan y que nos gusta compartir con todas las personas que nos invitan, en este caso ustedes, y también lo compartimos con personas como estudiantes, profesionistas. Son temas muy de mucho debate, donde es muy importante destacar que hay figuras novedosas, como en el caso del tema que tocó el maestro Guevara, bastante importante, y como el que nos toca, bueno, el que le toca a un servidor, en este caso es las medidas cautelares, que fueron, ya existía ese apartado en la ley anterior a la reforma. Sin embargo, era un poco limitado en las hipótesis de la procedencia de las medidas cautelares o previdencias precautorias, y a raíz de diversas situaciones de una inminente discriminación a cierto grupo, principalmente al grupo de mujeres embarazadas, pues yo considero que el legislador, advirtiendo esa desventaja en el procedimiento a este grupo, pues hizo la modificación correspondiente en la ley vigente, bueno, en la ley posterior a la reforma, considerando esta hipótesis en la legislación, ¿no? Además de otras más que también, como bien dice el maestro Guevara, van muy enfocadas al aspecto de la discriminación, de evitarla y quizás de erradicarla, ¿no? Entonces, pues, ese es un preámbulo del que les puedo platicar. Les voy a compartir unas diapositivas de un análisis que se hizo al respecto, y me gustaría, de inicio, ¿están bien? Sí se... Sí, sí se ve. Espera un segundito. Ok. Dentro de las definiciones que encontramos, me agradó mucho la que hace el jurista Enrique Falcón, ¿sí? Que se acerca más a lo que actualmente estamos viendo, y me permito leerla tal cual. El maestro Falcón dice: define las medidas cautelares como actos procesales del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso de cualquier tipo o previamente a él, a pedido de los interesados o de oficio, para asegurar bienes o pruebas o mantener situaciones de hecho, o para seguridad de personas o satisfacciones de sus necesidades urgentes, como un anticipo que puede no ser definido. La medida cautelar es una garantía jurisdiccional de la persona, de los bienes, para hacer eficaces las sentencias de los jueces. De esta definición me gustaría destacar 4 elementos que se advierten y que van de la mano con la legislación actual, y uno de ellos es que son actos procesales, ¿no? Actos procesales proferidos de un órgano jurisdiccional, judicial. En este caso, podemos advertir que en Veracruz, como bien lo mencionaba hace ratito el maestro Guevara, pues existen en este momento en funciones juntas de conciliación y arbitraje, locales y federales, y a partir del mes de octubre estaremos también ante la creación ya de juzgados en materia laboral, tanto locales como federales. Entonces ya no estamos hablando de un órgano jurisdiccional, estamos hablando de un órgano judicial, pero bueno, vamos a tener una dualidad de autoridades a partir del próximo mes de octubre. El segundo elemento que puedo destacar es que, de acuerdo a la definición, son actos que pueden decretarse previamente a la iniciación de un proceso,
durante el proceso, ¿sí? Más adelante con el análisis de los artículos que contemplan las medidas cautelares, vamos a identificar cuáles son las hipótesis en que va a ser previo o durante el procedimiento, ¿sí? Que puede ser a solicitud de parte, o que debe de ser a solicitud o de oficio. El objeto de esta medida cautelar, ¿sí? Uno de ellos es para asegurar personas, que la Ley Federal de Trabajo lo contempla, ¿sí? La otra es para asegurar bienes, podría ser un bien inmueble, o también podríamos hablar de podría decirse una cuenta bancaria, ¿no? En caso de los patrones, a efecto de garantizar, ¿no? El resultado de un juicio, ¿sí? Para asegurar pruebas, les soy franco, en esta hipótesis nunca la he visto en un procedimiento laboral. Entonces, la verdad que está contemplado, pero nunca en la práctica, realmente en los años que llevo en el litigio, en materia laboral y seguridad social, no lo he visto, ¿no? En ninguna ocasión. Y una que es muy importante, mantener situaciones de hecho, ¿sí? Que es este punto va muy de la mano con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? No quiero ahondar mucho en este momento de ese elemento, pero va muy de la mano con mantener situaciones de hecho, como mantener una persona que se encuentra en un estado de desigualdad, que le garantices la situación que guardaba antes, por ejemplo, en el caso de un despido, antes de este despido, ¿no? Más adelante les voy a explicar muy bien, pero ténganlo en mente, por favor, ¿por qué soy tan enfático en mantener situaciones de hecho, ¿no? Porque es algo que la reforma, la verdad, fue muy específica, ¿no? Muy atinante en ese punto. Y un punto también, un elemento a destacar es que cualquiera de estas hipótesis, las medidas deben revestir el carácter de urgencia, ¿sí? Estas medidas cautelares que existen en la ley, pues derivan de un estado de necesidad o de urgencia que debe de salvaguardarse. Entonces, estos 4 elementos puedo destacar de la definición, que va muy de la mano con lo que está contemplado en la ley. La Ley Federal de Trabajo anterior a la reforma, le digo, aún seguimos aplicándola en los juicios que se ventilan, en este caso en la ciudad, en el estado de Veracruz y buena parte del territorio nacional, puesto que como va siendo implementada en 3 fases, Veracruz está contemplada en la segunda fase, entonces en Veracruz todavía seguimos aplicando la ley anterior a la reforma del 2019. En el artículo 857 de esta ley, aquí estoy especificando, ¿no?, que es anterior a la reforma, porque posterior a la reforma maneja otras. Nos dice el artículo 857, los presidentes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, distíngase que todavía hay, en esta ley, todavía se maneja la definición de presidentes de juntas de conciliación y arbitraje. Caso contrario o diferente en lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Podrán, a petición de parte, decretar las siguientes medidas precautorias o cautelares. El primero de ellos es el arraigo, ¿sí? Que al igual, como les comentaba hace un momento, está contemplado en la ley. Difícilmente hemos visto, o he visto también, un arraigo de un particular. Cuando existe el temor fundado de que se ausente o se oculte, ¿sí? De la cosa, una persona sabe de la interposición de una demanda en su contra y sabiendo que podría existir una consecuencia que puede afectar su economía, pues podría darse la situación de que se ausente del lugar donde vaya a llevarse el procedimiento y más adelante, pues cómo haces efectiva la condena, ¿no? Entonces la ley contempla un arraigo de esa persona para que no salga del lugar donde se interpuso la demanda. ¿Sí? Pareciera un tema un poquito delicado porque se manejaría como una privación de libertad, pero no es así, no es así. Simplemente existen garantías que yo creo que ahorita tocar el tema sería un poquito confuso, para la cual la persona que se le decretó el arraigo pueda movilizarse de manera libre
sin temor a incurrir incluso en un delito, ¿sí? La segunda hipótesis es el embargo precautorio, que es el más común, ¿sí? Esto es cuando se necesita asegurar bienes de una persona, de una empresa o de un establecimiento. En la práctica, regularmente se le piden al trabajador, al actor, requisitos para que se ordene el embargo precautorio sobre bienes. Comúnmente se da sobre cuentas, pero también se da sobre bienes, para que se pueda garantizar el cumplimiento de una sentencia. Esto es cuando existe también un riesgo inminente de que más adelante la empresa o la persona física a la cual se le condene con el pago de prestaciones económicas ya no sea solvente. Se da mucho el caso, por ejemplo, en empresas que están, por ejemplo, en procedimiento de quiebra, un procedimiento de quiebra, en donde es inminente que esa empresa va a tener diferentes acreedores y que en algún momento, cuando el trabajador asista, ¿sí?, a hacer el cobro del laudo que le fue favorable, pues la empresa ya no tenga recurso económico o algún bien con cual garantizar. Entonces, en este caso, la Junta va a decretar un embargo precautorio, le va a hacer del conocimiento, por ejemplo, para el caso de que se lleve a cabo un procedimiento de suspensión o de remate, la persona, el actor en este caso, va a acudir a aquel procedimiento con su embargo precautorio y va a decir que yo también tengo derecho a cobrar, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando existe una empresa que tenga diferentes demandas, lo cual es un sin prejuzgar sobre el resultado del juicio, uno de los trabajadores dice, ¿sabes qué? Autoridad, tengo el miedo de que en algún momento la empresa o la persona física ya no sea solvente y de nada sirve que yo, obteniendo un resultado favorable en un laudo, pues vaya a cobrarle a una persona que no tenga un recurso, ¿no? Y eso sí se ha dado mucho en la práctica, principalmente en las juntas locales de conciliación y arbitraje, donde hay un cúmulo gigantesco de laudos favorables a trabajadores, donde la empresa nunca asistió al juicio, el trabajador acredita un salario bastante alto, se lleva el procedimiento, tiene un laudo favorable, se cuantifica el laudo en un incidente de liquidación, pero no tienes a quién cobrarle, ¿no? ¿Por qué? Porque durante el procedimiento la empresa desaparece. ¿Sí? Aunque podemos nosotros iniciar algún tipo de procedimiento paralelo, pues la realidad es que va a ser muy difícil que tú le cobres a una empresa que ya no tiene la garantía de con qué te va a cubrir esa deuda que tiene contigo. Entonces, la verdad es que es muy común, hay muchos clientes, digo, principalmente en las juntas locales de conciliación y arbitraje, que por la naturaleza de la materia que se lleva y el tipo de empresas o negocios que llevan sus conflictos en estas juntas, pues es muy fácil que desaparezcan, ¿no?, de la noche a la mañana y sin ni siquiera tener el trabajador algún indicio de dónde se encuentra, a quién le van a cobrar. Hay muchas empresas también pues solamente existen en papel, ¿no? O que al final de cuentas el dueño de la empresa te dice, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, te debo, me ganaste, no tengo cómo pagarte, ¿no? ¿Qué haces? ¿De qué te sirve tener un papel que te vale $500,000, $1,000,000 si no le puedes cobrar? Entonces, la figura del embargo precautorio evita esa posibilidad de que en algún momento tú ya no puedas, o bueno, el trabajador ya no pueda hacer efectivo ese laudo que fue favorable ante un despido injustificado, el cual fue reconocido como tal por la autoridad laboral, ¿sí? El artículo 858 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que las providencias cautelares podrán ser solicitadas al presentar la demanda o posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso se tramitarán previamente en emplazamiento y en el segundo por cuerda separada. ¿Por qué nos distingue el artículo 858? ¿Cuándo deben de ser forzosamente antes y cuándo pueden ser durante el procedimiento? Porque, por ejemplo, hay situaciones donde forzosamente se tiene que hacer la medida cautelar antes de la presentación, bueno, antes de presentar la demanda, perdón,
al presentar la demanda, y hay unas que pueden ser posteriores o durante el procedimiento, ¿sí? Porque, bueno, es que va también muy de la mano con lo que vamos a ver más adelante. Hay situaciones donde la amerita la urgencia de que sean al momento de presentar la demanda, ¿sí? Y que la medida cautelar se acuerde por parte de la autoridad sin que existan o que en este caso el demandado no tenga conocimiento del decreto de esa medida cautelar, ¿sí? Hay otras que no, que se pueden realizar durante el procedimiento. Ahorita más adelante les voy a poner unos ejemplos de ello y se los voy a comparar junto con las hipótesis que maneja la reformada. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis, ¿no? En los asuntos que se ventilan actualmente con la ley anterior a la reforma, hay quizá no es un conflicto, la realidad es que no es un conflicto, porque la ley, en un estudio sistemático del artículo 857, 858 y el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, nos permite, ¿sí?, no solamente solicitar estas medidas cautelares que están contempladas en el artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? No solamente puede ser para el arraigo de personas o para el embargo precautorio de algún bien, ¿sí? Conforme fue transcurriendo los procedimientos y una visión más protectora a un grupo vulnerable que se podría distinguir como algo discriminatorio, hablándose claramente, por ejemplo, de una mujer embarazada, ¿sí? En la práctica se dio en algún momento, y se ha dado también comúnmente, que el apoderado legal del actor, en este caso la actora, no encontró la hipótesis prevista de la mujer en el estado de gestación dentro de las dos que contempla la ley a la reforma. Entonces, en un análisis, en una exposición muy bien argumentada del artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, 857, 58, la Ley Federal del Trabajo y primero de la Constitución Política, solicita a la autoridad laboral, ¿sabes qué? El 857 es limitativo, únicamente nos estipula dos hipótesis, pero haciendo el estudio y un argumento, como les comento, con los demás artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución, ¿a qué autoridad te permite y te obliga quizá a llevar a cabo o a acordar favorable otra medida cautelar, ¿sí? Para ejemplificarlo y ponerlos más fácil, ¿no? Y hacerlo más sencillo, una trabajadora, estado de gestación, le comunica a su empleador que está embarazada, que pues de acuerdo a los derechos que tiene contemplados la Ley Federal del Trabajo, los días de descanso de maternidad y posteriores días de lactancia, pues va a tener que solicitar permiso, bueno, no permiso, ¿no?, sino le van a tener que autorizar forzosamente que ella se ausente de su centro de trabajo en unos buenos días y además horas una vez que esté en su periodo de lactancia. La realidad es que muchos de los patrones o empleadores no les parece que una trabajadora se ausente tanto tiempo y que le tengan que pagar la totalidad de su salario. ¿Qué ocurría? Pues que el empleador le decía a la trabajadora, ¿sabes qué? No me conviene tenerte trabajando, por lo tanto, pues la relación de trabajo aquí termina, ¿no? ¿Qué hace la trabajadora? Acude con un abogado, el abogado inicia el procedimiento de demanda, solicitan comúnmente la reinstalación o indemnización, según sea el caso, y todos sabemos, ¿no?, los que estamos de abogados, los que estamos postulando en esta materia, sabemos que lo común o lo lógico es que un procedimiento laboral pues es muy tardado, ¿no? Muy tardado, no estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Entonces, al concluir el asunto, pues la trabajadora ya pasó por una serie de eventos que son lastimosos tanto para su economía como para su persona. Entonces, el abogado, en algún momento, porque ahorita les voy a exponer también
en concreto una situación que se suscitó, le pide a la autoridad, ¿sabes qué? Está bien, no está contemplado en el artículo 857, una medida precautoria, pero te la voy a solicitar de tal forma. Viendo el estado de necesidad de la trabajadora, te solicito que ordenes, además de la admisión de la demanda, una medida cautelar para proteger tanto a la trabajadora como al producto, y tienes que decirle al empleador que en lo que se tramita el juicio no la puedes dar de baja del régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Esto a efecto de qué? De que por lo menos, como mínimo vital, salvaguardes la salud y la integridad física, en este caso hasta la vida, dependiendo por si existe algún riesgo en el embarazo, de esa persona que de un día para otro se quedó sin empleo, ¿no? Además, no te estoy obligando a que le cubran los salarios, porque esa es materia del fondo, del estudio de la ley, pero sí te puedo ordenar a ti, empleador, que con base y fundamento en el artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo, continúes brindándole los beneficios de seguridad a la trabajadora. No quiero juzgar, no quiero criticar, y creo que aquí no hay nadie que forme parte de alguna junta de conciliación y arbitraje, pero la verdad es que de manera, casi con todas las palabras, ignorando lo contemplado tanto en la ley como en la Constitución, se le niega, se le negó, se ha negado hasta ese momento a la trabajadora esa medida cautelar, ¿sí? Lo que generó también en su momento la representación interpusiera un amparo indirecto solicitando que se le obligara, ¿sí?, a la autoridad laboral que salvaguardara por medio de una medida cautelar la integridad de la trabajadora, lo cual así fue, ¿sí? Esta tesis que estoy mostrando forma parte de un procedimiento que se llevó a cabo en el 17º circuito, en donde se tuvo que llegar, imagínense, hasta un tribunal colegiado para que la Junta, o se le ordenara a la Junta, ¿no?, que ordenara esa medida precautoria en favor de la trabajadora, señalando como la medida precautoria una medida innominada en materia laboral. Nos dice, las juntas pueden proveerlas favorablemente respecto de una trabajadora para que no se le ocasionen perjuicios irreparables cuando manifiesta que fue despedida como consecuencia de su embarazo. ¿Sí? Tuvo que llegarse a eso porque la ley anterior a la reforma no contemplaba esta hipótesis, cosa distinta con la ley reformada. Entonces, el legislador, advirtiendo ese problema que podría traducirse quizás en un problema social, ¿sí?, incluyó esa hipótesis. Distinguimos que aquí ya no es presidente de Junta de Conciliación y Arbitraje. Nos dice el artículo 857 de la ley reformada: el secretario instructor del tribunal, a petición de parte, podrá decretar las siguientes providencias cautelares: la prohibición de salir del territorio nacional, que es el que ya estaba contemplado en la ley anterior, cuando haya temor de que sea ausente; el embargo precautorio para asegurar bienes de una persona, de una empresa o de un establecimiento, que también estaba contemplada en la ley pasada, y la que se generó después de esta, la verdad, inquietud, ¿no?, que es requerir al patrón que se abstenga de dar de baja de la institución de seguridad social en la que se encuentra afiliada la trabajadora embarazada, que haya sido despedida, cuando a juicio del tribunal existan indicios suficientes para presumir que fue separada en razón de su estado. Dicha medida se aplicará siempre y cuando se acompañe a la demanda de certificado médico que acredite el embarazo emitido conforme a los requisitos y formalidades que contempla la ley. ¿Sí? Hace rato comentaba el licenciado Jaime que quizá podría ser innecesario, ¿no?, que sea, bueno, no quiero traer este tema, ¿sí? Entonces, ante esa inquietud de que en la ley pasada no se contemplaba
esta hipótesis, el legislador la contempla, ¿sí? Y también contempla una última hipótesis que habla claramente de la discriminación en el empleo, ¿sí? Como es el embarazo, que ya está en la anterior, que también se puede tomar como una discriminación por embarazo, por la orientación sexual, por identidad de género, trabajo infantil. En este tipo de casos también se van a llevar a cabo, se van a dictar providencias cautelares, pero nos vamos a enfocar más en la cuestión de la mujer embarazada, ¿sí? Ya la figura existe dentro de la ley reformada a efecto de que no se le debe bajar el Instituto de Seguridad Social que haya dado de alta el patrón. Puede ser Seguro Social, puede ser ISSSTE, los burocráticos, o incluso empresas que brindan prestaciones de seguridad social de manera particular, ¿no? Por ejemplo, se puede traducir como manera particular a los trabajadores al servicio de petróleos mexicanos. Ellos también tienen brindan prestaciones de seguridad social. En este caso, también se le obliga al empleador a que no dé de baja a su trabajadora embarazada para que no pongan en riesgo su vida y no pongan en riesgo tampoco al producto, ¿sí? Al igual que el artículo, que la ley pasada, pues son solicitadas a petición de parte, son autorizadas a petición de parte. Pero hay algo que me gustaría comentarles, y que también me llama mucho la atención, porque al igual que la ley anterior a la reforma fue muy limitada para establecer en qué hipótesis puede haber una prevencia cautelar, considero, a juicio de un servidor, que también la nueva ley federal del trabajo fue muy limitada también en las hipótesis donde se puede solicitar la medida cautelar. ¿Por qué? Les voy a citar un ejemplo para que sea más fácil la comprensión. Sí, claro, una mujer en estado de embarazo tiene un riesgo y hay que evitarlo a toda costa, pero también hay medidas cautelares, o bueno, se puede dictar una medida cautelar para otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que tiene un familiar de su núcleo, podría decirse su esposa, su hijo, que tenga un tratamiento médico, que le esté brindando ese organismo de seguridad social al cual inscribió su empleador, y que por alguna decisión de la empresa, justificada o no, lo da de baja de esa atención médica. Entonces, también ahí existe un riesgo inminente. Existe un riesgo inminente de que el familiar dependiente económico del trabajador, al dejar de recibir ese tratamiento, pues ponga en riesgo su vida. A manera de experiencia, un asunto que se tuteló en esta oficina, se platicó en su momento con la autoridad laboral, específicamente la presidencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El trabajador fue dado de baja y su esposa tenía un problema de quistes aparentemente cancerosos en la garganta, y no tuvimos resultado. Bueno, esto se dio posterior también, más adelante de la presentación de la demanda, el diálogo se dio con la presidenta de la Junta, y la verdad es que tuvimos que resolverlo de otra manera, porque sabíamos que el llevar a cabo un procedimiento, tanto en la autoridad laboral como en su momento la autoridad federal, para que nos autorizaran esta medida cautelar y dar de alta a la trabajadora en el servicio médico, pues lo lógico quizá es que cuando se autorizara, quizá hasta la persona ya haya fallecido, ¿no? Entonces, considero que no debe de ser exclusivo de la mujer embarazada trabajadora, sino también el trabajador o trabajadora que tenga un familiar con un estado grave que necesita atención médica, pues también debe de tomarse en cuenta esa circunstancia para que se dé una medida cautelar. Ahora bien, también existe, por ejemplo, el trabajador que su esposa también está embarazada.
y la única atención médica que tengan sean las que les brinda el organismo de seguridad social al cual inscribió el patrón a este trabajador. Entonces, una vez dado de baja, derivado de un despido, digo, insisto, cada uno, pues de la noche a la mañana, la persona ya no tiene un servicio médico. Ya no tiene un servicio médico, ya no tiene atención, tratamiento de medicamentos, y esto pone en riesgo la vida del familiar, no solamente del trabajador. Entonces considero que ahí el legislador pudo haber agregado una hipótesis más, en la cual ampliara un poquito más el cúmulo de posibilidades para decretar una medida cautelar, ¿sí? Entonces, yo considero que tuvo que haber sido así. Un análisis de la medida cautelar, ¿sí? Propia. La interpretación de dichos preceptos lleva a afirmar que las precautorias previstas en el artículo 857, si bien participan de la naturaleza profesional de toda medida cautelar, persiguen dos objetos distintos. Las previstas en las primeras dos fracciones tienen por objeto asegurar los resultados del juicio, el resultado del juicio, ¿no? Los que les comentaba hace un momento. De nada sirve que obtengas un resultado favorable en el momento de que vas a hacer efectiva esa condena, no vas a poder cobrar, no vas a poder hacerla líquida, ¿no? Entonces, por eso debe ser necesaria que se haga antes de. Sin embargo, las previstas en las fracciones 3 y 4 buscan mantener una situación de hecho existente, ¿sí? Esta situación de hecho existente es, lo que comentamos un momento, el mantener a la persona que se puede encontrar en riesgo, como una mujer embarazada, ¿sí? De que de darla de baja puede tener una afectación en su salud, ¿sí? Es también importante destacar, principalmente en tocante a las mujeres embarazadas, ¿no? Como bien comentaba el licenciado Jaime, tiene una doble discriminación, ¿no? Podrían tener una doble discriminación y eso es lo que se debe de evitar, ¿no? Una discriminación, en primera instancia, por el hecho de haber sido despedidas por estar embarazadas, ¿no? Y otra discriminación es porque va a ser prácticamente imposible que otro empleador la integre a su grupo de trabajo por el estado en el que está. Entonces, por eso es importante la medida cautelar, ¿sí? Para darle esa tranquilidad a la trabajadora de que pueda ella sobrellevar el juicio, sobrellevar este procedimiento sin la preocupación de que ante la ausencia de un servicio de salud pueda ella tener un problema, ¿sí? En su persona o en su producto, ¿sí? También es importante que yo se los comente que esta medida no solamente acaba a criterio, bueno, a criterio ya también ha sido resuelto, no solamente acaba o debe de darse para la mujer embarazada en su momento, ¿no? También debe de darse, considero, con la persona cuando ya ha dado a luz, ¿sí? Porque también el producto necesita de esa garantía de que siga percibiendo ese servicio de salud, esa seguridad social, puesto que están en un estado de necesidad a lo que lo amerita. Entonces, no solamente podemos limitarnos únicamente a la mujer embarazada, también a la trabajadora que ya tiene a su bebé en mano. Entonces, también una trabajadora, considero que una vez que ha tenido a su bebé y ha sido despedida, también puede contemplarse esa medida cautelar a efecto de que a ella, a su pequeño, le brinden esa garantía de otorgarle las prestaciones de seguridad social. Entonces, considero que el legislador tuvo que haber sido un poco más amplio, ¿no? Yo tengo mucha confianza, la verdad, en las autoridades judiciales, juzgados de distrito, tribunales federales en materia laboral, que
en la rapidez y en los criterios que van a implementar una vez que se hayan iniciado su trabajo, sus actividades. No quiero juzgar sobre las funciones de las juntas de conciliación y arbitraje, pero la realidad es que sus criterios han sido tanto limitados, ¿sí?, que ha sido necesario que autoridades federales vengan y apliquen sus criterios, pero eso se evitaría, claro, si la ley fuera un poquito más clara, ¿no?, o un poco más amplia en ese sentido. Entonces, si la ley anterior a la reforma era muy limitada y fue necesario llegar a una instancia constitucional para ampliar el criterio e integrar más posibilidades de la medida precautoria, yo considero que en esta reforma, en esta ley ya reformada, se tuvo que haber tratado de que en un futuro se vuelva a suscitar esa misma circunstancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, se tuvo que haber contemplado a los familiares, ¿sí?, del trabajador que se encuentra en un estado de riesgo. ¿Por qué? Porque quizá en un tribunal laboral federal de un sitio, de alguna región, sí lo contemple desde el momento en que se le solicita, al momento de presentar la demanda, pero el criterio en otro tribunal sea totalmente distinto porque el texto legal no lo contempla. Lo que va a generar que se tenga que impugnar vía amparo para que el Tribunal Laboral Federal o local determine que resulta procedente esa medida cautelar, ¿sí? Entonces, sí considero que faltó un poco más de amplitud en las hipótesis de la medida cautelar, ¿sí? Creo que me fui un poco rápido en la exposición. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de duda, pues con todo gusto las podré aclarar en cuanto a las medidas precautorias. Maestro. Buenas tardes, maestro. Doctor Miguel Ángel. Gabriel Vázquez de este lado, doctor. Nada más para que nos confirmara y ampliara sobre el tema del momento procesal en que se puede interponer la medida cautelar. El 858 habla por separado, en fuera separada, pero quiero pensar que también se puede hacer en sección de ejecución. En sección de ejecución no podría ser, ¿sí? Porque sección de ejecución es exclusivamente para, existe un laudo con una condena que ya fue cuantificada y puede ejecutarse tanto el pago líquido de las prestaciones económicas a que fue condenado el patrón y la obligación de hacer para el caso de que se haya ordenado la reinstalación, ¿sí? Entonces, en ejecución no podría ser, además de que no tendría el efecto, que es lo que se busca con que sea al inicio, ¿sí? Se maneja en cuerdas separadas, ¿por qué? Para evitar que el obligado tenga conocimiento de la medida cautelar, ¿sí? Y que de esa manera, aplique algún tipo de argucia para escaparse de esa obligación de otorgar, de que cumpla con la medida cautelar, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, el que no se movilice del lugar. Entonces, por eso se maneja por cuerdas separadas, no porque se pueda llevar en sección de ejecución, ¿sí? La sección de ejecución es concluyendo el procedimiento laboral. Muchas gracias, doctor. ¿Quedó clara la duda? Quedó clara la duda, sí, la esencia cuál es de la medida cautelar. Si ya tenemos un laudo favorable, ya no tendrá caso promover algo si es más pesada el laudo que la medida cautelar. ¿Así entendí? Sí, además de que la medida cautelar no va de la mano con las situaciones de fondo, ¿no? ¿Sí? No va de la mano con la situación de fondo. ¿Por qué? Porque el laudo va a resolver cuestiones, como lo dije, de fondo de la controversia, y lo cual, por ejemplo, el alta en un régimen de seguridad social, pues no sería una cuestión de fondo. E insisto, no tendría razón de ser que en la sección de ejecución o en ejecución del laudo ¿cómo se llama? Se obligue al empleador a garantizar esa medida cautelar. Muchas gracias, doctor, entendí. Gracias por la explicación muy clara, precisa. Okay.
¿Alguna otra duda que les gustaría sacar o algún comentario relativo a este tema? Maestro Ramón, ¿gustas abundar algo? No, maestro, por el momento muy bien, muy claro. De al contrario, no sé si los compañeros que nos están asistiendo en la conferencia con toda confianza pudieran preguntar algo. Con todo gusto, el maestro está a su disposición. Yo tengo una duda. ¿Luz? Samantha, perdón. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola, ¿qué tal? En el caso de cuando usted mencionó que también su objeto era asegurar pruebas y nos comentaba que en realidad no se había encontrado con una situación así, ¿no? Pero ¿me podría como dar un ejemplo así más práctico como a qué se refiere esa sección, por favor? Mira, te lo comento porque te lo reitero, ¿no? Nunca lo he visto, pero en esencia yo creo que podría ser, mira, ante toda la medida cautelar es ante un riesgo inminente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia laboral, que es la que estamos tocando en este momento, la desaparición de una empresa. De acuerdo a los artículos 184 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de conservar hasta un año posterior a la conclusión de la relación de trabajo, tiene la obligación de conservar todos los documentos relativos al trabajador, listas de raya, asistencia, para recibos de nómina, perdón, todo lo relativo al trabajador, ¿sí? Si consideramos o logramos demostrar a la autoridad laboral que la empresa se encuentra en riesgo de cerrar o de cambiar de domicilio o cerrar el domicilio con la fuente de trabajo, existe un riesgo inminente de que los documentos que en su momento servirán para acreditar prestaciones, ¿sí?, desaparezcan. Entonces tú le acreditas a la autoridad laboral, ¿sabes qué? Junta, o en este caso tribunal, la empresa está cerrando. ¿Sí? Hay diferentes medios de prueba para acreditarlo. ¿Sabes qué? La empresa está cerrando. Existe el riesgo de que los documentos que yo necesito para acreditar mis acciones y que yo no tengo porque soy el trabajador, desaparezcan. Entonces, acuerdo una medida cautelar a efecto de que esos documentos el patrón los conserve y que incluso los deposite o los conserve el representante de la empresa, se asigna un depositario o lo deposita en la junta para el caso de que no existe inmueble, ¿sí?, donde se pueda resguardar esa documentación. Te comento que no lo he visto en la práctica, porque regularmente no sucede, ¿no? O no ha sucedido, o quizá también es muy difícil, porque pues el desaparecer documentos o cerrar una empresa se puede dar muy fácil. Entonces, cuando tú solicitas la medida cautelar, la empresa ya cerró. Entonces, quizá sea más fácil, o tenga mayor efecto, o mejor, un mayor resultado a beneficio del trabajador, un embargo de un bien, ¿sí?, o de una cuenta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú ya garantizaste que el resultado del juicio o el laudo que recaiga en el juicio sí te sea cubierto al haber hecho un embargo precautorio, ¿sí?, ante el inminente cierre de la empresa. Además de que si no exhibe los documentos porque ya los desapareció la empresa, en materia laboral estoy hablando, ¿no? La empresa desaparece, se lleva los documentos y acreditas la relación de trabajo, ¿sí? El hecho de que no exhiba las documentales que relacionan al trabajador con la empresa, presume a favor del trabajador muchas cosas. El trabajador dice que ganaba, obviamente que tienen que ser salarios reales, el trabajador dice que ganaba 500 pesos, y no es así. El patrón tiene un punto muy en contra, ¿no? Porque existe la presunción de que el trabajador tiene la razón ante la omisión o la negativa del patrón de conservar y exhibir en el juicio los documentos que tiene del trabajador. Entonces yo creo que buscando el resultado, ¿sí?, al concluir el asunto, el juicio laboral,
resulta más efectivo un embargo de una cuenta, una medida cautelar como el embargo de una cuenta, a salvaguardar documentos, hablando específicamente en materia laboral. Por eso te digo que yo creo, o no lo he visto, no sé si alguien lo haya visto, la verdad es algo que difícilmente se ha dado, pero quizás sea la razón la que te estoy comentando esa, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por allí? Pues creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues yo creo que con esto finalizamos. Quiero agradecer profundamente al licenciado Miguel Ángel Ortiz, licenciado Jaime Santiago Guevara. Muchas gracias por su participación aquí con el instituto. A nombre de todos los que laboramos en el instituto, estamos muy agradecidos con su desarrollo en esta ponencia. Y bueno, a los participantes comentarles que esta ponencia se ha estado grabando y el día de mañana se les hará llegar para que, bueno, si ustedes gustan por ahí repasarlos o incluso por ahí descargarlos, va a estar en YouTube para que, bueno, lo puedan ver más adelante. Aprovechando, quiero comentarles que el instituto, junto con los licenciados Ortiz y Guevara, estamos realizando un diplomado en materia laboral que iniciará el próximo 14 de mayo en horario de 6 de la tarde a 9, y como todos ustedes vinieron a la institución ha decidido otorgarles una beca de un 33% en su colegiatura, para que, bueno, lo vayan ustedes por allí teniendo esta oportunidad. Y bueno, nos estaremos comunicando con ustedes si ustedes así no lo permiten. Pues de antemano, nuevamente, muchas gracias a todos por su participación y estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. No, pero... Para que le enseñe a hacer las matemáticas.